Señor Pavel Muñoz, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, autoridades de las funciones del Estado, señoras y señores asambleístas, autoridades de los organismos de control, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, representantes de los organismos internacionales, autoridades civiles, militares, policiales y de bomberos, señoras y señores homenajeados, medios de comunicación, damas y caballeros. Situarnos en 1534 y en la fundación de la Villa de Quito, ese año, propone un ejercicio complejo. Mirar el pasado, comprenderlo, solo es posible desde el presente y son las preguntas, las miradas de este presente, las que nos llevan a cuestionar, a reorganizar los sentidos de los procesos acaecidos en este espacio, al que reconocemos como lugar de trabajo, territorio de resistencia, de reproducción de la vida, de negociación política, de hogar. Partamos del contexto del momento de fundación. La fundación de los territorios de Quito se da 42 años después de la primera llegada de los conquistadores al Caribe. La conquista de los territorios americanos por la monarquía hispánica es un proceso histórico de dimensiones e impactos sociales sin precedentes, pues significó la alteración total de las formas de vida de las diversas comunidades que existían en ese territorio tan vasto. Implicó además la primera globalización, la conexión intensa de todas las partes del mundo y la circulación de bienes y personas y conocimientos en una dinámica liderada por los imperios europeos. Es en ese marco de transformación colosal en el que se establece la ocupación hispánica del paisaje quiteño. Y si bien conocemos los personajes, los lugares, los hitos de ese radical proceso, pues los aprendimos en la escuela, los evocamos en los nombres de las calles o los cantamos en los himnos oficiales y no oficiales de la ciudad, no siempre nos cuestionamos sobre las formas en las que se dio la fundación y establecimiento de la ciudad de Quito, y menos aún sobre los protagonistas colectivos silentes de esa transformación. Desde este presente, cuyos retos nos cuestionan sobre la participación política, la ampliación de derechos, la redistribución de recursos, la justicia social, es que volvemos a ver la Fundación de Quito como un territorio en disputa material y simbólica constante, y como un espacio social diverso, múltiple, espeso. Pensemos entonces la historia de la ciudad de Quito con ese hito fundacional como bisagra de las dinámicas históricas anteriores y posteriores a él. Descentremos también la mirada de aquellos enfoques en donde los protagonistas son singulares y pensemos en la agencia múltiple puesta en marcha en ese momento. La instalación de la ciudad de Quito implicó un tejido complejo entre los nuevos ocupantes y sus antiguos moradores y moradoras, y una articulación entre la Villa Información y su periferia. Para que los conquistadores pudiesen instalar sus solares y comenzar la colonización del espacio y la creación del territorio urbano, fue necesaria la relación con los espacios aledaños al trazado principal. Se necesitó material para construir, madera, cal, piedras y sobre todo la fuerza de trabajo de las poblaciones originarias llamadas desde ese momento pueblos de indios. El paisaje de Quito se transformaba de la mano de los nuevos sentidos que los colonizadores daban a la vida cotidiana y de los símbolos pasados con los que la población indígena resistía. En esa historia poco se ha dicho de la agencia femenina. Conocida la conquista y colonización hispana como un hecho llevado adelante por hombres, para constatarlo basta mirar los documentos fundacionales. La colonización, sin embargo, es un fenómeno en el que la acción femenina indígena es relevante. La vida cotidiana de las mujeres indígenas en el siglo XVI estuvo marcada por la resistencia, negociación constante con los nuevos poderes para reproducir la vida frente al proceso de violencia simbólica y física de la conquista. Conforme se llevó a cabo la colonización, la afluencia de grupos religiosos y de religiosas y las estrategias matrimoniales de los colonizadores con la élite indígena y la posterior instalación de mujeres peninsulares en el territorio dio como resultado
las primeras generaciones del mundo hispanoamericano mixtas y la producción de un espacio quiteño y americano cada vez más complejo. Quito no se remitió a la ocupación cuadriculada entre las quebradas, sino fue posible por la articulación de los espacios rurales alrededor del damero. Los pueblos aledaños alimentaron los procesos de la ciudad, la articularon. En los siglos posteriores, la villa iría creciendo y se volvería un foco de atracción para población móvil que se instalaba en los barrios quiteños y en las comunidades indígenas de las 5 leguas. Una dinámica productiva y política se configuró en lo local y a nivel regional. Quito se volvió la sede de la audiencia, un tribunal de justicia y un espacio de gobierno al que la población acudía sobre todo para litigar. Fue esta sociedad múltiple la que construyó la villa de Quito en el tiempo y que fue transformando este espacio simbólico diverso en un campo de fuerza, de interacciones políticas. La historia de Quito tiene consigo la premisa de la pluralidad, de la diversidad y de identidades diferenciadas y diversas en tensión constante. Son ejemplo de esa tensión varias rebeliones y levantamientos que se dieron en la etapa colonial en este territorio. La rebelión de las alcabalas en 1592 y 1593 y la reconocida rebelión de los estancos en 1765. La acción femenina en esta historia, que me interesa resaltar, es constante en los muchos documentos judiciales, notariales que se pueden encontrar en los archivos y que son material de nuestro oficio como historiadoras. Existieron mujeres comerciantes, sobre todo de productos alimenticios, de chicha, huasicamas vinculadas al trabajo doméstico y, por supuesto, esclavizadas, una vez que la población afrodescendiente se incorporó a la vida de las ciudades americanas y quiteña en particular, vinculadas a los trabajos domésticos y de crianza. Mujeres letradas transgrediendo en la esfera de lo íntimo y desde el cuidado las diferencias estamentables. En las parroquias indígenas las mujeres también fueron cacicas y litigaron a nombre de su comunidad como legítimas poseedoras del cargo y de sus tierras. Aisladas de la oportunidad de estudiar en los colegios y universidades instalados en Quito desde el siglo XVII, participaron activamente de espacios de encuentro como tertulias y en las plazas y umbrales seguramente leyeron juntas, en voz alta, manuscritos, pasquines y noticias. En las iglesias pudieron escuchar y replicar sermones y cuestionar en las prácticas aquello que era necesario criticar. Los espacios conventuales también permitieron la circulación de saberes y principalmente la incorporación económica de estas mujeres de distintas proveniencias sociales que se encontraban dentro de los muros y que muchas veces se las puede encontrar actuando políticamente en la ciudad. Conmemorar la fundación de la ciudad de Quito debe hacernos pensar en la ciudad andino-hispánica colonial y una sociedad múltiple, femenina, masculina, racializada, politizada, un territorio en tensión constante, no armónica, pero que fue campo posible de construcción de comunidades políticas activas y solidaridades. La historia más cercana de Quito, la de la ciudad republicana, sede de los pensamientos y acciones de líderes urbanos y rurales, pone en tensión nuevos factores. Quito como espacio de circulación de pensamiento letrado, de respuesta rebelde frente a las crisis imperiales en el siglo XVIII. Quito de la transformación política, de la construcción de la ciudadanía, de lo público y la representación. Quito como parte de la Gran Colombia. Quito como capital del nuevo Estado-Nación, Ecuador. Quito como escenario de levantamientos, de cambios, de gozo y triunfo, y de angustia, miedo y esperanza. En esa historia deberíamos también poner atención a la acción de las mujeres. Pensadoras planeando futuros inciertos, organizadoras de batallas y sostenedoras de la vida económica, sujetos políticos que toman posición y que buscan participación cada vez más directa, no solo elegir, sino ser elegidas. Mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres mestizas, mujeres trabajando para ampliar lo que significa ser quiteña o ecuatoriana, más allá de esencialismos de cuna y estirpes. La ciudad que las mujeres hemos construido, que construimos. La ciudad histórica no solo es un espacio geográfico que se transforma, que crece,
La ciudad histórica es el resultado de su interacción con el campo. La ciudad es porque el campo es. La ciudad histórica no solo es el escenario, es el campo de fuerzas, construye identidad, y las identidades políticas, culturales, construyen la ciudad, el espacio. Conmemorar a la ciudad, celebrar a la ciudad, debe significar adquirir conciencia de esa trayectoria histórica, de 490 años y millones de vidas que han construido esta comunidad imaginada diversa. Esta conmemoración no pasará de ser una invención de la tradición si no la materializamos en las prácticas cotidianas, si no abrimos espacios para la acción política de jóvenes, de mujeres, de diversidades. Para ello es necesario fomentar política pública, legislación que ponga a la memoria y a la historia de los pueblos, las ciudades, las nacionalidades como prioritaria y que promueva procesos de reparación histórica para comunidades vulneradas y excluidas. Que esta conmemoración y en camino a los 500 años de Fundación de Quito abra oportunidades para interpretar los sentidos del pasado, para que ese conocimiento nos permita tomar mejores decisiones, para que nos permita imaginarnos un futuro más plural, más justo. Muchas gracias.